Muy buen día, mis queridos hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. A los hermanos en la familia de la fe, aquellos que nos escuchan de manera, creo que semanalmente vemos que hay personas que se interesan por la palabra de Dios, y estoy seguro que en este tiempo Dios puede hacer nacer personas de un instante, así como un chasquido. Lo milagroso y lo grande que produce la palabra del Señor por medio de su Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, atrayéndolos a Cristo, creyendo en Él. El título de esta prédica es Andar a la luz de este hecho. Vamos a tomar capítulo 6 de Romanos, versículo del 1 al 14. Posiblemente la semana entrante vamos a tocar los versículos 15 en adelante. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, a los cristianos que están en Roma, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, en todo el contexto va a hablar de la justificación. Si bien del 3.21 al 5.21 agarra la mayor parte de que Dios provee la justificación para el pecador, pero coloca a Cristo como justicia de Dios. Nadie puede cumplir la ley, ni el judío, ni nadie puede ser salvo de la ley del pecado de aquel que no tenía la ley de Moisés. Vemos que la justicia de Dios se revela desde el cielo y siendo atestiguada por la ley y los profetas, señalando aquella manifestación que iba a ser más adelante, que es Cristo Jesús. Una cosa es atestiguar, es señalar hacia adelante, y otra cosa es la manifestación de cuando vino Cristo Jesús. Dios se hizo carne. Es la manera en la cual Dios arregla el problema consigo mismo. Capítulo 1 al 5, vemos que el apóstol Pablo ha tratado de la justificación. Todo hombre es culpable delante de Dios, toda la raza humana está no solamente caída en esclavitud y en condenación, sino que está separada de Dios. Y Romanos capítulo 6 trata de la santificación. La palabra santificación es apartado, es consagración, significa consagración, ser apartados para el servicio de Dios. Pero del capítulo 6 al 8 trata del tema de la santificación. Entendemos que capítulo 6 de Romanos es algo tan precioso porque estamos identificados, vitalmente unidos a la obra de Cristo Jesús. La muerte, sepultura y resurrección. Y hay tres cosas que debemos saber como cristianos. Yo quiero empezar con algunas preguntas después de leer capítulo 6 de Romanos. Versículo 1, doy lectura. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que entender que el apóstol Pablo va a usar tres verbos importantes: saber, considerar y presentarse. Esa es la responsabilidad del cristiano. Entonces entendemos, como ustedes lo van a ver en el slide, la responsabilidad del creyente: saber,
vamos a leer el versículo 3 del capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea que es algo que el cristiano no es algo que tenga que hacer o que tiene que hacer, sino algo que tiene que saber? Y esto es muy importante, andar a la luz de este hecho, algo que el cristiano debe saber. No hay que equivocarse con mezclarlo con la santificación en esta parte, porque ahí está hablando del hecho, está hablando de la obra de Cristo posicionalmente que cada uno tiene. Vamos al versículo 6 para buscar esa misma palabra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y habla de que el viejo hombre fue crucificado, no dice que va a ser crucificado, tampoco lo debemos confundir con la santificación progresiva, porque ya fue crucificado. Vamos al versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, no volverá a morir. Debemos saber esto. Tres cosas importantes. Todos hemos sido bautizados en Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Sabiendo esto, al saber esto, nos da la fuerza y podemos evidenciar y manifestar a la luz de este hecho una novedad de vida, porque sabemos lo que él hizo. El versículo 11 va a pasar a ser el primer verbo, podríamos decir, en imperativo, el primer mandato, porque saber no es un mandato. Está diciendo que tengan en cuenta lo que ya hizo, que ellos sepan que él fue muerto, sepultado y resucitó, y es un hecho consumado. En cambio, el versículo 11 empieza con el primer mandato. Así también vosotros consideraos muertos al pecado o para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es importante que la santificación del cristiano, hemos muerto al pecado. El cristiano ha sido resucitado para andar en nueva vida. ¿Y cómo lo sabemos esto? En 1 Corintios, hablando de considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios, 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos y la esperanza del creyente, empezando con un resumen, una síntesis del Evangelio, capítulo 15 de Corintios, versículos 3 y 4, dice: porque yo os entregué en primer lugar, lo dice el apóstol Pablo, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, capítulo 4, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección. En el versículo 12, de esta fuerza que tiene el Evangelio, esto es el Evangelio de la gracia, versículo 12 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos o de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, nuestra querigma, y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, porque es el primogénito entre los muertos. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Todas las personas que han creído en Cristo es falso, han perecido en sus pecados, están condenados, porque si Cristo no resucitó, entonces no hay perdón de pecado, porque en la muerte Cristo cargó los pecados, pero la resurrección es una evidencia, una manifestación de lo que ya hizo la cruz, valió la pena. Versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Las personas pueden considerarnos a nosotros y decir: pobres esos cristianos que van domingo tras domingo, van los sábados, se reúnen, llevan una Biblia debajo de su brazo, van con toda su familia, se pierden las motivaciones de este mundo, el hacer ciertas actividades, y pierden su tiempo ahí en un templo, en un edificio, cantando, no sé a quién. Somos dignos de lástima si solamente para esta vida esperamos, pero sabemos que Cristo resucitó, y para nosotros la muerte no es un estado final, sino un estado de separación. Y la esperanza que aguarda no avergüenza, porque el amor de Cristo se ha derramado, el amor de Dios en nuestros corazones.
La persona que ha creído en Cristo es sellada por el Espíritu Santo y tiene la garantía, el anticipo del pago completo que será realizado cuando nuestro cuerpo vuelva al polvo y el Señor transforme lo mortal con la inmortalidad, el cuerpo de humillación en un cuerpo de victoria. Pero el versículo 20 no queda ahí de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Y ustedes si recuerdan bien, cuando hablamos de la justificación, Romanos 5, los beneficios de la justificación, el resumen de la justificación de que por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Así, por un acto de obediencia en Cristo, todos los que creen han sido justificados y tienen vida. Mucho ojo en esto, atentos en nuestro corazón y nuestra mente. La justificación está bien, es un asunto legal. Dios justifica al pecador sin ningún mérito y sin ninguna obra, pero también es un asunto de vida, porque Romanos 5:18 dice que es justificación de vida. Por eso el andar cristiano, así como la muerte de Cristo de cargar los pecados, Él nos perdonó. Así la resurrección tiene que ver con la obediencia de Cristo, tiene que ver con ese resultado que Él hizo para que andemos ahora en novedad de vida. La santificación progresiva está vinculada a lo que yo hago, el amor que tengo por nuestro Dios, el amor que tenés vos a Dios, el amor que tenés a lo que Él hizo. En el versículo 1 al 10 lo que Él hizo. Versículo 11 en adelante habla qué hago yo en cuanto a Él. ¿Considero realmente lo que Cristo hizo? Porque la palabra considerar es un término matemático. Tiene que considerar, calcular, imputar, atribuir a la cuenta de. Fíjense, todo lo que Él hizo. Todos mis pecados fueron en la cuenta de Cristo. Debo considerar esto como un hecho. Primero lo que poseo en Cristo, el versículo 10. Versículo 11 es este hecho, creer este hecho. Y versículo 12 en adelante es justamente presentarme a Dios humildemente, con sencillez de corazón, por todo lo que Él hizo. Entonces saber, versículo 3, 6 y 9... Versículo 11, el primer mandamiento que aparece es considerar a lo que Él ya hizo, por lo que Él ya hizo, y ahora viene el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria. Y acá no lo traté en el slide que dice saber, considerar y presentarse o someter. Porque no reine, está también un mandato en forma negativa, pero está en imperativo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que en un cristiano, el cristiano puede cometer excesos en su pecado cuando vive una vida carnal y de desobediencia a la voluntad de Dios que está en su palabra. Por más que digan que están haciendo la voluntad de Dios, no están haciendo las obras que Él preparó de antemano. Aunque muchas cosas le conduzcan a bien, no tiene que ver con que glorifiquen a Dios. El hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús, ¿te complace? Bueno, la voluntad de Dios es escuchar al Hijo. Y el Hijo, cuando hablamos de Cristo, su persona y su obra. Y lo encontramos en las cartas paulinas, en la carta también de Pedro, todo lo que es la cristología. ¿Cómo voy a andar en novedad de vida si desconozco lo que Cristo es y lo que Él hizo? Mi comunión con Cristo es tan fuerte y la intimidad que tenemos con Él, que habla de bautismo. La palabra baptizo, bapto y bautizo, sumergir, zambullir, también es inmersión, también tiene dos aspectos, una metafórica y una literal. Algunos teólogos han considerado que en el capítulo 6 no hay ninguna gota de agua. Perfecto. Y tal vez tengan razón, porque está hablando del bautismo en unión a Cristo vital. Pero se toma la metáfora justamente del bautismo cuando una persona es, y en esto coinciden todos los teólogos, cuando creían justamente el bautismo como paso de identificación con lo que ya habían creído. El bautismo en las aguas no salva. El bautismo en las aguas es un paso de identificación de la evidencia que ya tienen interna, mejor dicho, o de lo que han creído internamente. Un acto externo por lo que ya tienen internamente, que ser bautizado en la obra de Cristo. Ahora es interesante que pareciera que están las dos cosas acá. Está la metáfora, utiliza el bautismo en las aguas, el paso literal, pero hablando metafóricamente de lo que ya pasó realmente cuando hemos creído en Cristo. Y esto es muy interesante. Cuando leemos de vuelta Romanos 6, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, que este pensamiento perezca. De ningún modo.
nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que el pecado puede reinar aún en el cristiano. Pablo dice en Romanos 8, versículo 13, si vivís conforme a la carne, al soma, moriréis. Dios puede intervenir judicialmente y disciplinarnos. Con Dios no se juega. Esta placa, para considerar un poco, tiene que ver con el verbo. Si ustedes pueden notar, la placa dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiero hacerles notar el verbo. Hemos, no dice algo que deberíamos, no dice que somos muertos, no dice eso, no dice que seremos futuro, no dice que somos presente, o que deberíamos, indicando algo que debo hacer, sino que hemos muerto al pecado, algo en pasado, algo que ya estamos en él. Se identifica tanto el cristiano en unión vital con la obra de Cristo, que Saulo, antes de ser el gran Pablo, persiguió a los cristianos llevando por carta de Damasco, en realidad eran los del camino en ese momento, y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin embargo, Saulo literalmente estaba persiguiendo a los cristianos, y Cristo, en unión vital con los que le siguen, dijo, ¿por qué me persigues? Estamos tan unidos a la obra de Cristo que a veces no nos damos cuenta. Cuando se duele el cuerpo, también se duele la cabeza. Es muy interesante esto. Somos bautizados, sumergidos en la obra de Cristo. Quiero hacerles ver y notar algo en cuanto a la salvación para que se pueda entender de la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es estar unido a Cristo? Unido es identificado con Cristo 100%. Cuando una persona se sumerge en el agua, es sumergida por otro en el agua, sale de esa agencia. Pero en realidad está demostrando su muerte o sepultura y su novedad de vida, muerte y resurrección. Por eso, la muerte al pecado se debe a la unión con Cristo. En la muerte de Cristo, yo morí. En su resurrección, yo resucité. Y en su ascensión, estoy en los lugares celestiales conforme a lo que dice Efesios. Entonces, en la resurrección de Cristo, yo vivo. En la resurrección de Cristo yo vivo en victoria y no en derrota, en victoria y en santidad. En la resurrección de Cristo es donde el cristiano debe andar a la luz de este hecho, lo que él hizo. Hay cristianos que pueden considerar esto y decir, pero yo he pecado, entonces confieso mi pecado. ¿Y qué pasa de vuelta? Reinciden en el pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué personas pasan esto? ¿Por qué cualquiera de que me escucha pasa esto? Porque no saben cómo andar en santidad. No se puede andar en un camino de santificación solamente confesando el pecado, ¿sí? O de repente ir al Señor diciendo lo que hicimos, aunque admitimos, confesamos y sabemos que Él nos perdona y lo volvemos a cometer. No, falta un punto importante, apartarnos del pecado. El hecho de confesar el pecado y saber que Él nos perdona, nos da la fuerza de nuestra voluntad, intelecto y emociones, aún para hacer lo que Él manda en su palabra, nos va a ayudar. Pero si de vuelta aparece el pecado, aparecen las tentaciones y nosotros nos hacemos esclavos de ellos, somos vencidos por eso. Entonces el Señor realmente ha perdonado nuestros pecados, los confesamos y están puestos en Él. Él no vuelve a morir. Miren lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice que Él murió una vez para siempre, porque en cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Una persona que tiene que declarar delante de un juez, ¿sabe lo que tiene que tal vez decir cuando el juez le pregunte, por favor? Sin embargo, si esa persona la traen en un ataúd, legalmente o por ley, la ley tiene dominio sobre él mientras vive. Pero si está muerto no puede declarar nada. Así, de esa manera, el cristiano debe considerarse muerto al pecado porque la ley no tiene dominio sobre nosotros. Por eso hay 3 tiempos en cuanto a la salvación, como el slide que les voy a mostrar. Cuando hablamos capítulo 1 al 5, Dios me ha salvado de la pena del pecado. Esto es la justificación, capítulo del 1 al 5. La salvación tiene 3 tiempos. Capítulo 6 al 8, inclusive, es Dios me está salvando del poder del pecado, y esta es la
santificación progresiva, la justicia práctica, la justicia impartida en nuestras vidas para vivir conforme al poder de la resurrección del Señor. Me está salvando del pecado. Y el tiempo final es: Dios me salvará de la presencia del pecado cuando mi salvación sea completada. Esto es la glorificación que termina, si bien empieza con Romanos diciendo no hay condenación en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, dice que toda la creación gime y nosotros gemimos dentro de nosotros hasta ser liberados de este cuerpo de muerte. Y eso tiene con la liberación total, la salvación. Hay una responsabilidad vital del cristiano y el estar unido a Cristo. No continuar en el pecado. Hay 14 versículos que leímos y hay algún resumen, se podría decir, de Romanos 6. Primer punto: no continuar en el pecado. Versículo 2: no vivir en el pecado. Versículo 4: andar en novedad de vida. Versículo 6: no servir al pecado, no ser esclavo del pecado, no someternos al pecado. Versículo 10 y 11 que estábamos leyendo: vivir para Dios por la resurrección. Versículo 12: no permitir que el pecado reine sobre nosotros. Y ese versículo donde nos quedamos. Dijimos saber, considerar y presentarnos. Pero entre considerar y presentarnos está hablando de que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque podemos considerar y calcular, sin embargo el pecado sigue reinando. No, debemos considerar que no reine el pecado, apartarnos del pecado y presentarnos a Dios. Lo que dice el versículo 13: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, de vuelta a lo mismo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 13. Versículo 13 es servir a Dios con nuestros miembros. Y el versículo 14, inclusive hasta el 19 y 20, va a hablar de la santidad, pero el versículo 14 es no estar bajo el dominio del pecado. Este versículo 14 se puede interpretar mal hablando de la parte de la justificación. Pero yo ya les dije que del 11 en adelante tiene que ver con la santificación. Ya no estaba bajo ninguna ley del pecado de la cual nos pueda dominar, sino que Dios nos está salvando del poder del pecado mediante, sabemos que la resurrección de Cristo y el poder que actúa en nosotros, según Colosenses 1, por ejemplo 11, habla de vivir esta vida conforme y ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, hay muchos detalles importantes. Una persona podría decir, ¿qué puede hacer alguien que no es salvo? ¿Cómo puede salvarse alguna persona que no cree en Cristo? ¿Cómo puede ser justificado? Y tenemos tanto la vida de Cornelio en Hechos capítulo 10, 34 en adelante, donde dice que creyeron y fueron bautizados, donde apenas creyó la promesa, creyó y fue salvo. Tenemos Hechos 16, 31, el carcelero, que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo va y abre la escritura, que nunca se lee ese versículo, dice, serás salvo tú y toda tu casa. Pero no es que fue por ósmosis o por lo que le dijo Pablo. Pablo le abrió la palabra y él creyó junto a su familia y fueron salvos. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva y ser justificada? Hablamos de lo mismo, es creer en el Evangelio, que Cristo fue muerto, sepultado y resucitó. La misma pregunta para un cristiano ya en la vida práctica. ¿Qué debe hacer un cristiano para andar en novedad de vida? Por eso coloqué algunas preguntas importantes de las cuales pueden ayudarnos. Por lo menos 7 preguntas. ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios verdaderamente? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser justificado? Son las dos que expliqué recién. ¿Qué tengo que hacer para vivir la vida cristiana? ¿O qué tengo que hacer para andar en novedad de vida, nueva vida? O como nueva creación. Lo mismo que pasa con una persona que está fuera de Cristo, la persona que no ha sido bautizada en Cristo no es salva. La persona que ha sido bautizada en Cristo ha sido bautizada en su muerte, sepultura y resurrección. Y es interesante que la obra del Espíritu que hace en nuestras vidas, que nos sumerge en la obra de Cristo, de lo que Él hizo, también se usa la metáfora de zambullir a una persona, sepultarla y levantarla en novedad de vida. Es verdad que en Romanos 6 no hay ninguna gota. Es la unión vital que hay en la obra de Cristo. Quiero considerar algunas cosas con ustedes. Versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los cristianos han sido bautizados en su muerte. Romanos 6:3. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Romanos 6:4 me habla que también fuimos bautizados en su sepultura. En su muerte y su sepultura. Y ahora vamos al versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El cristiano ha sido bautizado en su muerte, versículo 3, en su sepultura, versículo 4, y en su resurrección, versículo 5, en la obra completa de Cristo. ¿Cómo hay que andar? Hay que andar a la luz de este hecho, de todo lo que Cristo hizo. Esto, todo lo que Cristo hizo por vos y por mí. Quiero decirte algunas cosas. Hay personas que intentan con ciertas técnicas de varios programas carnales y métodos carnales, e intentan con técnicas de autosuficiencia o perfeccionamiento, esto ya lo hablé en otra prédica, ellos intentan con técnicas una autodisciplina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hablan de la confesión de pecado y está muy bien, porque eso está en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Pero luego, después de la confesión, no parecen impedir pecar, siguen pecando. Y caen en un ciclo de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar. Confesando constantemente tal vez su pecado. Y admiten lo que hicieron. Pero siguen conduciéndose como antes, sin conocer a Cristo. ¿Por qué pasa eso? Porque están viviendo en derrota. Porque se esfuerzan y trabajan y luchan para hacerlo mejor. Por eso Romanos 7 habla de justamente lo que mora a mí. Si las personas no saben lo que Cristo hizo y no creen este hecho, y no lo consideran, por lo cuanto poseen en Cristo, no van a presentar su cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Van a confesar lo que hicieron, pero van a volver a pecar porque no se apartan del pecado. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando hacemos un examen de los primeros 14 versículos, vemos que vivir la vida cristiana involucra saber, considerar que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal y presentarse como sacrificio vivo a Dios. Vimos que el centro tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su sepultura. Cuando somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su resurrección. Pero también cuando somos bautizados en Cristo, 1 Corintios 12:13, somos bautizados en un cuerpo espiritual. Andar a la luz de este hecho es lo que nos hace verdaderamente libre. Así como una persona que no ha sido bautizada en Cristo no es salvo y solamente tiene que creer en este hecho para ser salvo, de la misma manera como lo muestra el slide del dibujito, una vez que está en Cristo, bautizado, está dentro de Cristo, está identificado con Cristo, debe andar de la misma manera en la esfera de todo lo que él hizo, de lo que posee en Cristo. El cristiano no está desvinculado y en unión vital con Cristo. El cristiano tiene que permanecer en Cristo para en su vida, en su manifestación diaria, permanecer en comunión, andar, vivir. Tiene que ver con algo que yo manifiesto a raíz de todo lo que Él hizo por mí. Andar a la luz de este hecho. ¿Qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El cristiano debe considerar o contar con esos hechos. Considerar que son verdad. La fe es la clave. La fe fijada en la mira, o mejor dicho, la fe fija y la mirada puesta en lo que Dios hizo y nos dice su palabra. Dios usa dos instrumentos elementales y siempre los mencionamos: el Espíritu Santo y la palabra, para ayudarnos a andar en nueva vida. Pero otra cosa más: el Señor utiliza las pruebas y las circunstancias para fortalecernos y hacernos firmes. Considerar que son verdad. Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está exaltado a la diestra de Dios, Cristo tiene el control. Entonces, así como cuando Cristo murió, yo morí con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Así como Cristo está sentado a la diestra de Dios, así Dios me ve sentado en los lugares celestiales, a mí y a todos los que creen. Así que, pensando y reflexionando en todo esto, debemos considerar a Cristo.
Debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Debemos amarle con todo nuestro corazón, con todo lo que Él hizo. No hay ninguna disciplina ni autosuficiencia que nos pueda ayudar a poder calmar esto. Y tampoco hay ninguna autodisciplina que podamos ejercer para poder dejar de pecar. La única idea que tenemos que tener clara acá en nuestra mente es saber lo que Él hizo y ahora vivir conforme a lo que Él hizo. Hay gente que dice, bueno, permanezcan firmes y corran, y está bien, pero ¿cómo vamos a permanecer firmes si la palabra no mora en nosotros? Si la información que tenemos solamente queda en un aspecto intelectual y no baja a nuestro corazón. Debemos realmente. Si yo he sido bautizado en Jesucristo, esto significa que yo he sido bautizado en todo lo que nombré: muerte, sepultura, resurrección y en un cuerpo espiritual. La historia de Cristo ha llegado a ser mi historia porque yo estoy en Cristo. De modo que su muerte es mi muerte, sepultura es mi sepultura, su resurrección es mi resurrección, su ascensión es mi ascensión, según Efesios 1:20 al 21. En Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. El cristiano está tan estrechamente identificado en y con Cristo que el Señor, cuando pudo decirle a Saulo, ¿por qué me persigues?, en Hechos 9:4. Cuando el cuerpo, la iglesia, es herida, la cabeza también siente. Acuérdense de dos cosas importantes. La sepultura de Cristo mira hacia su muerte en la cruz. La sepultura de Cristo mira hacia su resurrección. Cristo fue sepultado realmente y su cuerpo muerto fue puesto realmente en una tumba. El glorioso hecho de su resurrección quedó demostrado a todos. ¿Por qué? Porque son hechos. Y crean o no crean, fueron hechos que las personas cuando fueron a buscar su cuerpo no estaba más. Y fue un hecho que fue sepultado porque murió y lo vieron crucificado. No está aquí. Ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ver, mira el lugar donde fue sepultado. Él no está aquí, ha resucitado. Y la persona que ha muerto, porque hemos muerto al pecado, vive ahora para Dios. Aunque la experiencia tenemos todavía pecado, Dios nos ve a través de la posición de su Hijo. Estamos en Cristo. Ahora vivamos esta experiencia de vida conforme a toda la riqueza de su gracia. Que Dios les siga bendiciendo.